Buenas tardes, Nati. Yo voy a presentar el video tutorial sobre la carta de medias y rangos. Y bueno, entonces, estoy compartiendo. Ya, entonces empecemos. Bueno, aquí como primera parte, lo que dejé ya puesto son las fórmulas, de algunas de las fórmulas que vamos a utilizar para resolver los cinco ejercicios que hemos escogido. Y de ahí también en cada uno de los ejercicios, para no alargar el tiempo, dejé ya escribiendo aquí prácticamente los enunciados y copiando algunas de las tablas que nos daba el ejercicio para que no se haga tan largo el video, como se puede ver ahí. Bueno, entonces el primer ejercicio que hemos escogido es el ejercicio número 7, que nos dice que según información proporcionada por una carta de medias y rangos sobre un proceso de producción de piezas metálicas, la media de la longitud de tales piezas es de 50 milímetros y el rango medio con tamaño de muestra 5 es 0,6. Resuelva lo siguiente. A. Obtenga la desviación estándar del proceso, calcule los límites de control para la carta X e interprételos, obtenga los límites de control para la carta X, para la carta R y explique su significado práctico. Y si la especificación inferior y superior para esta pieza es de 49 y 51 milímetros respectivamente, calcule los límites reales o naturales e interprételos. Bueno, este es un ejercicio que prácticamente ya nos dan todos los datos, o sea, no tenemos como en los otros que ya nos dan las tablas y toca sacar el promedio y datos así. Entonces aquí prácticamente nos dice que la media de la longitud, que sería en este caso X, la media, y podemos ponerle la liñita así, es de 50 milímetros. Tenemos el del rango medio, es de 0,6 y N va a ser igual a 5, que es el tamaño de la muestra. Bueno, entonces de ahí lo que vamos a resolver es prácticamente nos tocaría sacar lo que es sigma y ya. Entonces aquí es algo súper importante. No tengo mi tabla. Creo que les puse por... Aquí está. Escogemos esta tabla de aquí. Tenemos para ver el tamaño de la muestra. Como ya nos dice aquí en el ejercicio que el tamaño de la muestra es de 5. Entonces vamos a sacar también los datos el de 2, que es la estimación de sigma. Entonces aquí podemos ver prácticamente que como el tamaño de la muestra es de 5 que nos daba aquí, el de 2 es de 2,326. 2,326. Ahí. Entonces ahí podemos ver que es de 2,326. Y ya. Entonces para sacar el nivel de sigma sería prácticamente lo que es la media de rangos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es para sacar sigma, tendríamos que sacar lo que es la media de rangos. Esto se divide para de 2, que tendríamos un sigma de 0,2579 y trabajemos con 4 decimales. Ya. De ahí, a continuación, lo que deberíamos hacer es del punto B, porque ya sacamos prácticamente la desviación estándar del proceso. Ahorita lo que nos toca sacar es A2 según la tabla que tenemos aquí. Y bueno, igualmente esto es en base al tamaño de la muestra, entonces vamos a sacar lo que es A2. Que el tamaño de la muestra es 5, entonces sería de, aquí como se puede ver, de 0, 5, 7, 5, 7, 7. Ya.
Con este A2 ya podríamos prácticamente sacar lo que es el límite central superior, el límite central inferior y el límite central. Entonces, para esto, aquí tengo un que hicimos en clase y podríamos resolverlo así. Ahí estaría súper bien, todos los bordes y ya. Entonces, aquí prácticamente lo que haríamos es calcular para el límite central superior, sacamos lo que es la media, como aquí ya tenemos la fórmula que usted nos dio en clase, ponemos más A2 y esto por el rango medio, que sería de 50,3462. Ya, de ahí el, el límite central sería prácticamente el promedio que nos dio de la media de las medias. Entonces que este sería de 50. Y para el límite central inferior hacemos lo mismo, solo que el signo sería negativo. Entonces ponemos 50 menos A2 por rango. Y ahí tendríamos prácticamente de la carta X, tendríamos los límites de control. Entonces aquí podemos poner la carta, esta es carta X. Acá vamos a calcular la carta de rangos. Y para aquí también tenemos unas formulitas, que sería esta de aquí. Y pondremos aquí. Ya. Entonces aquí podemos, para no perdernos casi, estos serían los resultados. Ya. Tenemos aquí esto así. Tenemos esto. Y ya. Bueno, entonces igualmente aquí para sacar, aquí en cambio para los rangos, para la carta de rangos, lo que nos pide es prácticamente de 4 y de 3. Entonces, ya, entonces para eh, entonces aquí prácticamente pondríamos de 3, de 4 y borraríamos estos valores de aquí. Igualmente nos guiamos en la tabla que es de muestra 5, donde D3 de 0,864, 0,864 y D4 es 2,1144, 2,1144. De 3 y de 4 de 3. No, miento. Se utiliza siempre la carta de rangos, el de 3 la mayúscula, entonces de 0. Ya. Y ahí sí ya podemos resolver. Igualmente cogeríamos lo que es el de 4 para el límite central superior por el rango. El límite central de los rangos sería prácticamente la media que ya nos dio. Y el límite central inferior sería el D3 que igual conseguimos ahí por el rango, que igualmente como es 0, entonces nos va a dar 0. Ya, ahí tendríamos prácticamente esos puntos. Deberíamos sacar la estimación real es superior, pero busquemos los límites reales. Aquí están. Tenemos la fórmula de los límites reales. Aquí para igual diferencia podemos ponerle como límites reales y le damos, según las fórmulas que teníamos aquí, se borra. Ya. Y ya. Entonces empezamos a resolver, donde tendríamos que prácticamente deberíamos sacar eh, sigma.
Ya. Ya, entonces tenemos prácticamente el valor de sigma que estaba aquí, que es el de 2. Tenemos mu, tenemos que acordarnos que es las medias. Entonces tendríamos prácticamente que sería 50 las medias más 3 por el valor de sigma. Y aquí tendríamos igualmente, creo que sería mu, que sería 50 menos 3 por el valor de sigma. Y ahí tendríamos los resultados de los siguientes ejercicios. Y, y ahí quedaría ya terminado el ejercicio número 1 que hemos escogido. Y ya. Entonces ahí quedaría el primer ejercicio ya elaborado. Entonces le ponemos como eje. Aquí tenemos prácticamente las fórmulas con las que estamos trabajando. El, aquí podemos ver la fórmula del sigma que habíamos utilizado, que igualmente le podemos poner aquí para saber de dónde, de dónde salió. Y este de aquí, vémosle, este de aquí. Y este sería el ejercicio número 1. Ahora para el ejercicio, pongámosles así, ejercicio 3, ejercicio 4, ejercicio 5. Ya, entonces ahorita vamos a resolver el ejercicio número 2. Y bueno, entonces aquí este ejercicio ya nos da prácticamente lo que son la tabla para poder resolverlos. Y de aquí lo que vamos a hacer es prácticamente lo mismo, solo que en estos ejercicios sí se saca, digamos, la media. En este caso sí nos había dado en el ejercicio, pero para poder entenderle es mejor resolver. Entonces, aquí tenemos la de medias. Aquí vamos a tener la de rangos. Ya. Entonces esta va a ser la de medias. Esto prácticamente es el promedio entre toditas las de aquí. Paréntesis. Y tenemos aquí igualmente el promedio de los rangos. Y aquí. Ya. Igual con todo aquí vamos a ver el ejercicio que teníamos a continuación. Es este de aquí, de 5. Está. Ya. Entonces tenemos aquí el ejercicio prácticamente. Ya les voy a poner para ver que dio lo mismo. Eh, Era prácticamente el ejercicio. Y como podemos ver, nos dio 300,775 y 2,61. Ya este prácticamente le redondeamos a un decimal y tenemos ahí prácticamente los mismos datos del ejercicio. Y ya, aquí también nos faltó una parte del ejercicio, que es esto de aquí. Ya, entonces lo ponemos más abajo.
Ya, ya, ahí sí ya teníamos el ejercicio completo. Y bueno, entonces ahora sí ya podríamos prácticamente resolver este ejercicio. Igualmente se realiza con la misma fórmula con las mismas fórmulas que teníamos a continuación. Y ya. Entonces siempre es bueno primero sacar prácticamente lo que son los datos para no confundirnos. Y empecemos. Ya. Entonces aquí vamos a tomar prácticamente los mismos, de aquí las mismas fórmulas. Ya. Y borramos los datos. Entonces aquí prácticamente tenemos, estos datos son súper importantes, que sería ya tendríamos estos datos ya para trabajar y nos faltaría el número de muestras que en este caso sería en un tamaño, a ver, en el caso aquí nos dice, en el caso de la longitud de las bolsas del ejercicio se decide emplear una carta de control X0 utilizando un tamaño de subgrupo de 5, en donde se toman 5 bolsas consecutivas cada determinado tiempo. En la tabla 7.4 se muestran las medias y los rangos de los últimos 40 subgrupos. Los datos están en milímetros. Calcule los límites de una carta XR y obtenga las cartas. Interprete las cartas, puntos fuera, tenencias, ciclos, alta variabilidad, etc. Ya, entonces para este ejercicio aquí vamos a necesitar un chance más de espacio. Y, y aquí lo que vamos a sacar de la carta, es de la carta X y vamos a sacar los límites central, superior e inferior para poder realizar las gráficas de estos. Entonces ponemos la carta R. Sacar límite central inferior, límite central superior, límite central y límite central inferior. Y ya. Ahí sí, ya estaríamos. Aquí. Ya. Este le ponemos de un color diferente. Y esto es de otro para poder distinguir cuando saquemos los datos. Y ya. Ya, entonces ahí sí ya podemos sacar. A2 prácticamente nos dice que el tamaño de la muestra sería prácticamente de, de 4, no, de 5. El tamaño es 5 subgrupos, entonces el tamaño de la muestra sería prácticamente n, sería 5. Entonces igualmente aquí para poder resolver, sacaríamos la tabla que habíamos utilizado aquí, ya prácticamente esta misma, con esto, y lo pondríamos por aquí. Vamos a poner esto acá, esta tabla de aquí ya no me sirve, mejor esta de aquí le ponemos de 5. Como es de 5, prácticamente van a ser con los mismos datos que tuvimos en el anterior ejercicio. Y aquí tenemos que era el A2, era de 0,577, 0,577, y podemos resolverlo. Entonces aquí resolveríamos la carta X, que sería el X que tenemos aquí, más A2 por el rango. 302,27 sería. De ahí también podríamos calcular los demás datos. Y ya.
Entonces, sacamos el límite central, que sería el de las medias, y tenemos aquí igualmente con la misma fórmula, x menos a2 por el rango. Y ahí tendríamos ya prácticamente los primeros datos. Estos datos, para poder graficar, se pasarían acá. Se pone igual. El límite central superior va a ser este. Lo fijamos con F4. Y este va a ser para todo, para poder graficar. Ahí. Igualmente lo pasamos desde de aquí. El límite central que ya sacamos, 300. Lo fijamos. Y arrastramos. Igualmente con el límite central inferior. Este de aquí. Fijamos. Y lo arrastramos. Y ahí tendríamos prácticamente los datos de la carta media. Ahorita necesitamos los de la carta del rango, que serían igualmente los mismos datos de 3 y de 4 del anterior ejercicio, que teníamos aquí. Ya. Entonces ahí sí podemos sacar los datos, que sería de 4 por el rango. Aquí tenemos el límite central del rango, que sería el mismo rango, el promedio. Y de 3 por el rango, que como era 0, entonces nos iba a dar 0. Igualmente, eso mismo debemos transcribirlo en la tabla de la carta R. Entonces ponemos aquí esto es igual a esto, lo fijamos y arrastramos hasta acá. La carta del límite central sería este, fijamos y arrastramos. Estoy compartiendo. Ya, se está compartiendo, ¿verdad? Comparte, deja, ya, necesitamos. Ya, aquí de ahí prácticamente cogemos el límite central inferior, fijamos y ya. Y arrastramos esto. Ahí vamos a poder ya obtener los primeros gráficos de este ejercicio. Entonces para esto seleccionamos todos los datos hasta aquí. Insertar, gráficos recomendados. Vamos a utilizar justo este de aquí. Y de ahí a continuación lo que vamos a hacer es darle aquí, seleccionar datos, vamos a agregar. El nombre de la serie primero va a ser la de medias y se va a utilizar todas las medias que teníamos. Hasta ahí. Y aceptar. Centrar. Aquí. Ay, ya sé en qué me equivoqué. Ya. Perdón, para el gráfico se utiliza solo de las medias, se utilizan estos de aquí. Insertar, gráficos recomendados. Ahí sí ya nos va a dar. Entonces aquí seleccionamos datos, agregamos el nombre de la serie ahí. Como es de las medias, vamos a utilizar esos. Y aquí sí arrastramos solo las medias. Y aceptamos y ahí tenemos prácticamente el primer gráfico. Tenemos ahí. Ya. Y para el gráfico de la carta de rangos, vamos a coger, igual el mismo proceso, gráficos recomendados. Se selecciona, seleccionar datos, agregar el nombre de las series de rangos y arrastramos todos los rangos.
hasta, hasta y ahí tenemos el gráfico de rangos y ya. Ahí. Ya. De ahí para poder concluir prácticamente los gráficos, tenemos que darnos cuenta si es que se van a estas líneas de aquí, tenemos el límite central superior, el límite central inferior. Y para concluir los gráficos, podemos decir, cuando se sale de los límites, es que el proceso ya no es estable. Si se mantiene, es estable y dependiendo aquí las curvitas que tenemos, sería la variabilidad del proceso. Entonces podríamos concluir que el proceso, como nos muestra el gráfico, no es estable ya que sale de los límites establecidos. Y de ahí podemos decir que es un proceso muy variable por lo que se puede observar en el gráfico. ¿Por qué es variable? Por estas curvitas de aquí que se tienen aquí encima. Y de ahí no se mantienen los límites, como podemos ver aquí, ya que se salen. Y de ahí para el siguiente gráfico de la carta de rangos, eh, igualmente podemos concluir lo mismo. Este es, o sea, peor porque se puede ver que no está para nada el proceso, como no es, el gráfico no es nada estable, ya que sale de los límites establecidos. Igualmente es un proceso muy variable. Y ya, hasta ahí tendríamos prácticamente lo que es la primera parte con los gráficos y todo. Y ahorita deberíamos sacar prácticamente lo que es el valor de sigma para poder resolver y, y sacar los límites reales. Entonces aquí nos vamos para acá abajo. Y vamos a resolver es con la misma fórmula que tuvimos aquí, los límites reales. Y nosotros podemos resolver aquí para que quede todo aquí. Los límites reales necesitaríamos lo que es igualmente sigma que teníamos acá. Sigma le podemos poner aquí. Ya, entonces para sacar sigma era igual al rango dividido para el valor de D2. Entonces D2 aún no lo calculamos, pero según la gráfica podemos ver que D2 en la muestra de 5 es de 2.326. Entonces nos vamos acá de 2.326. Ya, tenemos el valor de sigma y ya, podríamos ahorita sí prácticamente resolver el ejercicio completo ya. Ya. Y resolveríamos. Entonces tenemos que mío prácticamente mío prácticamente sería lo que es la media. Esto de aquí. El, ya, entonces tenemos que es el 213. Está en... Ya, entonces ahí sí ya tenemos de 2 tenemos sigma. Catorce. Ya, entonces aquí prácticamente resolvemos. Tenemos que es mu, que sería
de las medias, que sería este 300. Y esto se más 3 por el valor de sigma. Tenemos el primero. Y aquí tenemos el límite central, que sería igualmente el de las medias. Menos 3 por el valor de sigma, que tenemos de 297. De ahí quedaría finalizado el siguiente ejercicio. Y ya, hasta ahí estaríamos. Ya, aquí estamos. Aquí copiamos este ejercicio. En el caso de las bolsas. Ya. No, sí estábamos. Ya. Ya resolvimos este siguiente ejercicio que ya estaría completo. Tendríamos el ejercicio número 2, el primero ya resuelto. Y ahorita iríamos por el siguiente ejercicio. Ya. El... Ya, ya. Bueno, entonces ahorita sí ya vamos a resolver el siguiente ejercicio, que sería el ejercicio 3. Entonces aquí prácticamente se realiza lo mismo que habíamos realizado. Entonces, para que se vea mejor, aquí sí vamos a tener la tabla desde el comienzo. Aquí. Vamos a esto de aquí, moverle un poquito que se mueva. Ya, ya, ahí sí se ve bien. Ya, y ahora sí podemos decir que nos dice que en una empresa en la que se fabrican corcholatas o tapas metálicas para bebidas gaseosas, un aspecto importante es la cantidad de PVC que lleva cada corcholata, el cual determina el espesor de la película que hace que la bebida quede bien cerrada. El peso de los gránulos de PVC debe estar entre 212 y 218 miligramos. Si el peso es menor a 202, entonces en otras cosas la película es muy delgada. Y eso puede causar fugas de gas en la bebida, pero si el peso es mayor a 218 gramos, entonces se gasta mucho PVC y aumenta los costos. Para asegurar que se cumple con especificaciones de manera ordinaria, se usa una carta de control. Cada 30 minutos se toma una muestra de 4 gránulos consecutivos de PVC y se pesa. En la tabla 7.3 se muestran las últimas 25 medias y los rangos obtenidos del proceso. ¿Ya? Entonces aquí prácticamente igualmente tenemos que sacar todos los datos. Aquí en este ejercicio ya nos daba directo lo que son las medias de los dos, la media de los rangos. Entonces aquí como estábamos resolviendo, es más fácil para mí hacerle así. Y aquí este sería de las medias. Y el 2.136 es de los rangos. 2 de los rangos. Igual los pintamos. Así. Y ya. Entonces ahí sí ya podemos otra vez empezar a resolver el ejercicio. Copiaríamos esto igualmente, lo de la carta XR, esto de aquí para poder resolver de una. Y, y ya. Borramos estos datos de aquí. Ya, entonces aquí sí ya podríamos resolver. Prácticamente aquí el ejercicio lo que nos da es el
Ya, el tamaño de la muestra aquí prácticamente sería de 1, 3 se fabrican. Ya, entonces aquí primero tendríamos que sacar los datos. En la tarea 7.3 del ejercicio. Y aquí tenemos el ejercicio de peso. El tamaño de la muestra se muestra en los últimos 25 medios y los rangos. El peso. Ya, entonces aquí prácticamente tenemos que n va a ser igual a 4. N va a ser igual a 4. Y ya tenemos los siguientes datos aquí a continuación, entonces ya va a ser súper fácil resolver. Entonces cogemos, ponemos en el número 4 una línea, igual para no confundirnos. Em, y ya. Entonces ahí sí tenemos que A2 dentro de aquí es 0,729, 0,729. Podemos sacar los datos de una vez, que de 3 es de 0 y de 4 es de 2,2822, 2822. Y de una vez, si queremos ya tener sacado para este sigma, entonces tenemos que sigma era el rango dividido para D2. El D2 es de 2,059. 2,059. Y para el sigma, entonces sacaríamos de una vez el rango dividido para el valor de aquí. Ya de 1,03. Ya, y con estos datos ya podríamos resolver todo el ejercicio, donde tenemos que la media es de 213 más A2, y esto por el rango. El límite central va a ser prácticamente el mismo de las medias. Y el menor va a ser este menos A2 por el rango. Y tendríamos ya prácticamente los primeros datos, los resolvimos ya súper rápido. Aquí para, cogemos esto igualito. Entonces, y si ya podríamos igualmente, aquí se copian los valores de acá. El límite central superior, lo centramos, lo fijamos mejor dicho y queda ahí. El límite central va a ser este de aquí. Vamos, y de ahí sí ya podemos resolver. Y el límite central inferior, igualmente lo fijamos y ya. Aquí copiamos el formato, que nos quede igualmente todo igual. Y aquí igualmente ya nos tocaría sacar estos datos de aquí, donde tenemos que de 4 por el rango nos da el límite central superior. El límite central va a ser el mismo rango, el promedio, y el límite central inferior es de 3 por el rango, que nos va a dar 0. Y ya. Entonces con esto igualmente hacemos lo mismo. El límite central superior va a ser el de aquí. Lo fijamos y arrastramos. El límite central va a ser este de aquí. Y el límite este de aquí va a ser 0, por lo que ya habíamos visto, y lo arrastramos. Igualmente copiamos aquí el formato para que nos quede todo igual. Y ahorita no nos quedaría nada más que resolver los límites reales y realizar los gráficos. De ahí, para los siguientes, ya voy a realizar la parte de lo que sería los Minitab. Entonces,
Ya vamos a resolverlos ahorita. Solo acabemos los ejercicios. De una vez hacemos de los dos y ya. Entonces aquí tenemos esto de aquí, control X, mandémoslo acá. Este, 2059. Entonces para estos de aquí cogemos mu, que sería la media de rangos aquí, más 3 por sigma. Es de, es de es 1,03. Ujú. Y de ahí ya sacamos ese mu, en el, aquí está 213 más 3 por el valor de, aquí está, bueno, el valor de sigma. Y aquí prácticamente igualmente es el media menos 3 por el valor de sigma. Y quedaría finalizado el siguiente ejercicio. Ah, lo que faltaría, cierto, no nos podemos olvidar de los gráficos. Igualmente seleccionamos aquí, gráficos recomendados. Seleccionamos los datos, seleccionar datos, agregar, este es de la media. Vamos esto y nos quedaría así. Este igualmente podemos ver que es un full, es un proceso muy poco variable, porque vemos que prácticamente siempre va casi recto, solo aquí te sale, o sea, sale de los límites, pero ya no sería un proceso estable. Hay que tener en cuenta eso, solo que se salga un poco de los límites ya deja de ser un proceso estable. Y de ahí aquí realizamos el siguiente gráfico, gráficos recomendados. Esto es de aquí, seleccionar datos, agregar, rango y copiamos los rangos. Ya, ahí. Y de aquí para concluir, igualmente los... acá. Ya, aquí podemos ver que el proceso, como nos indica el gráfico, no es estable, ya que se sale igualmente de los límites establecidos y es un proceso no tan variable. Podemos ver que no se presentan tantas curvas, se mantiene casi recto, sin embargo aquí sí es variable en una etapa del proceso. Y aquí prácticamente igualmente podemos decir que pues, nos indica que no es estable ya que se sale de los límites establecidos, que sería la línea tomate, que es el límite... no, miento. El proceso, aquí tenemos el límite superior, el límite inferior, entonces por eso nos indica que el gráfico es estable ya que no sale de los límites establecidos y este es un proceso variable. Ya, aquí en este de aquí, si se salían, acá
Aquí prácticamente en el anterior nos equivocamos porque el proceso, como no es estable, es estable, ya que no sale de los límites establecidos. Y ya tendríamos el ejercicio 2, el ejercicio 3. Y para realizar esto, entonces abriríamos, digamos, el Minitab. Ya, y para calcular estos ejercicios, no creo que se esté viendo la pantalla del Minitab. El, ya, estadísticas. Ya. Bueno, entonces de ahí vamos a resolver el siguiente ejercicio. Y ya, entonces aquí prácticamente se hace lo mismo que hemos resuelto en los anteriores casos. Aquí el tamaño de la muestra se basa según el número de los datos que nos están dando, que sería 3. Igualmente ya nos dan los datos de aquí, que era según el ejercicio. Bueno, entonces aquí yo prefiero igualmente coger y ya tener puesto mi X, mi R. Esto de aquí va a ser el valor de aquí. Y este de aquí va a ser el valor de aquí. Igualmente los pintamos. Ya. Tenemos que el tamaño de la muestra va a ser de 3, que tenemos 3 subgrupos. Tenemos... Ya. Y ahí sí, igualmente podríamos ya empezar a resolver. Y empecemos. Entonces, igualmente, para estos ejercicios necesitamos primero nuestra tabla de aquí. Sí, acá. Hacemos un poquito más grande. Tenemos que la muestra es de 3. Entonces vamos a poner en el número 3 aquí una línea para no confundirnos. Y ahí sí podríamos ya empezar a sacar nuestros datos. Tenemos estos de aquí, que es lo que vamos a necesitar para sacar. Claro que necesitamos un poco más de espacio para resolver. Por aquí estaría bien. Y ya, ahí sí ya podríamos resolver. Sacaríamos los datos de aquí. Y tenemos, primero que A2 sería, tenemos en el 3 tenemos de 1,023, 1,023. De 3 tenemos que sería de 0. Y de 4 sería de 2,5735, 2,5735. Ahí sí ya podríamos igualmente sacar todos los límites, que es prácticamente lo que hemos realizado en todos estos ejercicios, que sería la media más A2 por el rango. Ya, de ahí el límite central sería el mismo de la media. Y
Digamos que sería la media menos 3 por el rango. Ya tendríamos prácticamente los mismos datos de aquí. Para sacar el de la carta R sería de 4 por el valor del rango. El límite central sería el mismo rango, el promedio. Y de ahí sería de 3 por el rango. Tendríamos ya resuelto prácticamente el ejercicio. Ahorita ya nos faltaría solo graficar. Entonces, aquí sacamos lo mismo de aquí. Y control V. Le movemos un poco a este de aquí. Y, y de ahí empezamos a hacer lo mismo. Copiamos los datos, fijamos la celda y arrastramos. Igualmente con el límite central hacemos lo mismo. Fijamos y arrastramos. El límite central inferior lo mismo. Fijamos y arrastramos. Y arrastramos. Y de ahí hacemos lo mismo para la carta de rangos, que sería el límite central superior. Arrastramos. El límite central es este igual fijo. Y el límite central inferior sería el 0. Y ya, entonces ahí copiamos para que se vea igual todo, el formato, y estaríamos ahí. Y ya prácticamente tenemos que sacar los límites centrales. Sacamos primero sigma antes de realizar los gráficos, que es el rango dividido para D2. Sí, si no estoy mal. El rango dividido para D2. Y ya, entonces ya podríamos prácticamente acabar este ejercicio. El rango prácticamente es este, dividido para D2, que sería 1.693. 1.693. Tenemos prácticamente el rango que es de 10,15. Y ya, entonces tenemos sigma, tenemos mu, y ya podríamos resolverlos. Entonces aquí tenemos el límite central superior, que sería de mu, que es la media, más 3 por el valor de sigma. Tenemos prácticamente también lo que es mu, menos 3 por el valor de sigma. Y tenemos el valor de 290. Y ya, tendríamos ya resueltos prácticamente el ejercicio. Y no nos quedaría nada más que realizar las gráficas que igualmente ya habíamos realizado. Ponemos insertar los gráficos recomendados. Seleccione bien. Pues selecciona esto aquí. Gráficos recomendados. Selecciona este de acá. Y realizamos seleccionar datos. Seleccionar datos, agregar la media. Y seleccionamos todos los datos que están. Aceptar y aceptar. Aquí tenemos prácticamente el primer gráfico y tendríamos que sacar el segundo, que es el mismo procedimiento. Insertar gráficos recomendados, sacamos este de aquí. Seleccionar datos y agregar el nombre de las series de rango. Y esto de aquí, el rango se selecciona. Y aceptar.
Ya, entonces este es el de las medias y este es el del rango. Aquí podemos concluir viendo los gráficos. Como podemos ver, ya está tocando el límite. Sin embargo, este sería un proceso, es un proceso poco estable, ya que en algunos momentos llega a estar en el límite superior. Y podemos ver que es un proceso poco variable. Y aquí podemos ver que este es un proceso estable, ya que, ya que es un proceso estable, ya que está límites, dentro de los límites. Y es un proceso variable, por como se puede ver en sus curvas, es un proceso variable. Así quedaría resuelto el ejercicio número 4 y ya estaría completo este ejercicio. Y ahora iríamos a resolver lo que sería el ejercicio número 5. Y ya. Entonces, en este ejercicio, a ver, ya. Y a ver, aquí tenemos resueltos estos ejercicios. Y ya. A ver, entonces de ahí al final, como les había dicho, ya realizaríamos lo que sería el Minitab. Y ya, entonces a ver, vamos a resolver este ejercicio, que prácticamente en estos ejercicios se realiza lo mismo. O sea, es súper fácil, prácticamente es full fórmulas, o sea, aprenderse un poco las fórmulas, tener un poco la idea de lo que se realiza al momento de ver los gráficos, pero ya no es nada complicado. Media, igualmente yo prefiero rango. Y de aquí sacamos, pero bueno, ya tendríamos de gane promedio porque ya tenemos aquí los datos. Y de aquí sacamos el rango. Ya, aquí tenemos que es de 1, 2, 3, de 4, de 5. Va a ser la muestra, el n va a ser igual a 5. Para no confundirnos, metemos esto de aquí, este con este, y este de aquí también es un dato importante. Ya, y ahí sí otra vez realizaríamos todo el proceso que ya habíamos realizado. Casi. Sí. Esto hay que dejar un espacio para poder resolverlo. Vamos esta vez en este lado de aquí. Borramos este valor, borramos este, borramos este. Podríamos prácticamente empezar a resolverlo. Necesitamos esto sí es súper importante, es la tabla de aquí para ver bien los datos. Esta vez vamos a utilizar y de ahí vamos a borrarla. Entonces tenemos de 1, 2, 3, 4 y 5. De 5 datos, entonces sería de aquí de 5. Entonces tenemos aquí el contorno, le podemos poner el grosor aquí y ya. Entonces aquí sacamos rápidamente los datos. A2 es de 0,5770, 0,577. Tenemos de 3 y de 4. De 3 es de 0.
de 3 es de 0, de 4 es de 2,1144, 2,1144. Y ya, con eso otra vez ya podríamos resolver los ejercicios. Y de ahí, para sacar sigma también de una vez saquemos lo que es de 2. Va a ser de 2,326. De 2, esto es de 2,326. 2,326 va a ser de 2. Ya, entonces ahí sí ya resolvemos, sacamos esto, límite central superior va a ser la media más a 2 y esto por el rango. El límite central sería la media y tendríamos la media menos a 2 por el valor del rango. Y ya, tendríamos resuelto la primera parte. Aquí calcularíamos igual de 4 por el valor del rango. Tenemos el rango. Tenemos de 3 por el rango. Y de una vez podemos ya resolver esto, que sería para sacar sigma sería el rango dividido para d2 y sacaríamos aquí así. Sería mu, que sería el valor de la media, más 3 por el valor de sigma. Y aquí sería el valor de la media menos 3 por el valor de sigma. Sí, sí está bien. Ya, y de ahí prácticamente aquí a ver, pongamos esto abajo para que mejor no se pierda esto. Y aquí se copia lo mismo esto de acá. Entonces, bueno. Y de ahí se saca el límite central superior que ya teníamos aquí. Se fija y se expande y se arrastra. El límite central se fija y se arrastra. Tenemos el límite central inferior. Se fija y se arrastra. Y de ahí para que se vea igual, de la misma forma, se arrastra todo y se copia así. Igualmente con el límite central superior de la carta de rangos se fija. Y ya le vamos a arrastrar de una vez. Para cogemos el límite central de aquí. Este es de 0. Ya, entonces aquí solo arrastramos, arrastramos y arrastramos. Se copia formato. Ay. Se copia y se pone ahí. Ya, y de ahí ya no nos quedaría nada más que hacer prácticamente lo que son los gráficos. Y como sabemos es súper rápido, igualmente ya la vamos a realizar con Minitab. Se estira aquí. Este es el de aquí. Seleccionar datos. Tac, el nombre va a ser la media. Y se arrastra los datos que sea hasta aquí. Tenemos este aceptar. Y de ahí podemos realizar el otro de una vez. Insertar gráficos recomendados. Hacemos el mismo proceso. Este le ponemos aquí. Este no hay que olvidar que es el de... Este es el de carta X. Este es el de carta R. Aquí nos faltó seleccionar datos. Vamos a agregar. Y nombre de la serie va a ser rango. Y arrastramos los datos hasta aquí. Y tenemos ya los gráficos ya resueltos. Y aquí, como ya sabemos, ya podríamos concluir rápidamente. Este se ve que es un proceso
variable, ya que se encuentra dentro de los límites, es un proceso variable. Un proceso variable. Y en este de aquí podemos decir que no es un proceso variable, ya que se encuentra fuera de los límites. ¿Y qué es un proceso variable? Y ahí quedaría prácticamente resuelto la resolución de estos ejercicios. Eh, Sin embargo, ahorita lo vamos a realizar en Minitab para que se vea rápidamente cómo se hace. Vamos a dejarlo. Creo que se me tostó la compu. Mm, y bueno, entonces vamos a continuar porque se me dañó Nati, no sé qué pasó, se me trabó. Pero bueno, ya. Entonces ahorita vamos a indicar cómo se hace Minitab. A ver, entonces aquí prácticamente lo que hacemos es, del primer ejercicio se copian los datos, que eran estos tres. Por eso la muestra era de 3 aquí. Copiamos estos datos y nos vamos prácticamente a Minitab, es súper rápido. Así. Y damos en estadísticas, gráficas de control, variables por subgrupos. Y aquí tenemos si es carta XS o XR, en este caso que era de medias y rango. Entonces damos aquí. Decimos que es por filas y aceptar. Y ahí prácticamente tenemos ya lo que sería la gráfica del primer ejercicio. Nos dan igualmente los límites centrales, el límite central que sería en este caso y el límite central inferior. Igualmente aquí tendríamos lo mismo. Y aquí estaría el primer ejercicio. Lo podemos guardar como de un... Este es en ingeniería industrial, control estadístico, estaba en video tutorial. Le guardamos ejercicio, este era el 4 en Minitab XR. PDM. Ya tenemos ahí el primer ejercicio. Aquí abrimos uno nuevo. Y en cambio ahorita copiaríamos los datos del siguiente ejercicio, que serían estos de aquí. Estos de aquí. Y copiamos aquí y le daríamos igualmente control V. Estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables por subgrupos, XR. Vamos por filas y seleccionamos todo. Y ya prácticamente ya nos daría lo que es el gráfico. Y podemos ver que el límite central superior de medias era 2.51, pero este me parece que está... Este de aquí, hágale... A ver, esto no es 1.971. Este es lineal. Estadísticas, gráficas de control por subgrupos XR. C1, C2, C3, C4.
El- Ay, es muy... Y volvamos a ver el Minitab. Seleccionamos los datos para ya tener control C. Le damos aquí control V. Estadísticas, gráficas de control por subgrupos de XR. Para una gráfica está en columna, no, en una fila de columnas. Las gráficas de control por subgrupos XR. Escala múltiples, opciones de X barra, media, desviación estándar. Y bueno, ahí tendríamos prácticamente el siguiente gráfico.